Muy buenas tardes. Vamos a resolver la práctica 29 del folleto que les había enviado la profesora de las prácticas para el tercer parcial. Creo que todos lo tienen, ¿verdad? Entonces les voy a compartir pantalla. Vamos a resolver la práctica 29. Me dicen si se ve bien ahí todo. Sí. Ok, sí. Bueno, vamos a empezar un poquito hablando del tema, ¿verdad? Este tema se llama cuentas y documentos por cobrar, ¿verdad? Entonces, bueno, como ya hemos aprendido ahora las cuentas y los documentos por cobrar, en este caso, la Sí, palabra sí está bien. que diga por cobrar son activos para la empresa, ¿verdad? Es algo que de alguna u otra forma, en algún momento para la empresa se le va a generar un efectivo, ¿verdad? Cuando se vende a crédito, por ejemplo, se genera una cuenta, o si se firmara un pagaré, se firma un documento que en algún momento se va a cobrar y se va a convertir en efectivo, ¿verdad? Entonces, muchas veces las empresas tienen la necesidad de tener el efectivo, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener un montón de cuentas por cobrar que usted sabe que es sus activos y que suman a sus activos, pero no tiene el efectivo, ¿verdad? Muchas veces las empresas necesitan el efectivo. Entonces, este tema viene a eso, a generar liquidez. ¿Cómo hacer los registros cuando una empresa decide, ya sea darle a un factor o vender por completo unas cuentas por cobrar, o cuando se descuenta un documento? La palabra descontar un documento viene de que es algo que está generando interés, entonces la persona que me lo va a descontar a mí me lo va a cobrar un interés más alto que el interés que él genera, ¿verdad? Evidentemente para la persona que me está dando el efectivo a mí, tener la ganancia, ¿verdad? Aquí, bueno, no hay tantas cuentas nuevas, la verdad es que las cuentas son muy similares, ¿verdad? Cuentas por cobrar, y simplemente que, por ejemplo, se le agrega a veces el cedidas, cuentas por cobrar cedidas. Igual con los documentos por cobrar, no hay una cuenta nueva, sino que es documentos por cobrar descontados o documentos por cobrar vencidos. Entonces no hay tanta diferencia con lo que ya se ha aprendido, ¿verdad? Aquí es un tema ya de registros y de cálculos que pues es distinto. Entonces vamos con el ejercicio 29. Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta, algo así como teórica, que le haya quedado duda del tema. Oscar, Nicole, Jetcher, ninguno. De mi No, parte, yo no. no. Ok, entonces vamos con la, No, yo tampoco. vamos con la 29. Entonces dice, la CIA Rumikuf S.A. cuenta con las siguientes políticas contables. Esto acá siempre importante leerla, ¿verdad? Porque esto va a variar dependiendo la empresa, y es lo que me va a decir cómo hacer lo demás de acá. Entonces, la primera es que utiliza mes comercial 30 días para sus cálculos. Entonces, eso quiere decir que si vamos a tener que contar 15 días, vamos a ir entre 360, ¿verdad? No entre 365, porque utiliza mes comercial. Lo que quiere decir que utiliza año comercial también, ¿verdad? Entonces serían 360. Este es importante, todas las compras y las ventas se registran utilizando inventario periódico. Puede cambiar a permanente también, ¿verdad? Y aquí es un método neto. Todo este tiempo atrás que ustedes han estado llevando clases, han utilizado para los descuentos el método bruto. ¿Qué quiere decir el método bruto? Significa que los registros de los descuentos se hacen en el momento en el que se aprovechan, tanto ya sea cuando se vende o cuando se compra. La particularidad del neto es que es de una vez se registra, o sea, se asume que la persona va a aprovechar el descuento o que uno va a aprovechar el descuento. Eso significa que es que uno va a registrar la cuenta como si ya se hubiese hecho el descuento, ¿verdad? Asumiendo que la persona va a pagar en el tiempo indicado. Esa es la diferencia entre el bruto y el neto. El neto se hace de un solo registro, se hace de un solo el rebajo, por decirlo así, y en el bruto no, se hace hasta el momento en el que se aprovecha, la fecha en la que se aprovecha, como lo veníamos haciendo atrás. Entonces aquí dice para el registro los descuentos de pronto pago. Eso es importante, ¿verdad? Son los de descuentos por pronto pago. Los descuentos comerciales se siguen aplicando de la misma manera, como siempre se ha hecho, que se le hace el descuento a la cuenta y no se registra nada, ¿verdad? No se registra una cuenta como tal, no se registra un descuento sobre venta ni un descuento sobre las compras. Las condiciones acá es que recibe 5 sobre 10 y n sobre 30, ¿verdad? Recibe significa que es cuando compra. Entonces, cuando él compra, le van a dar esas condiciones, 5 sobre 10 y n sobre 30. Y ofrece, que es cuando vende, que él ofrece estas condiciones, 3 sobre 15 y n 45.
Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Entonces, estos dos datos es importante que los tengamos ahí, porque se van a ir ocupando conforme vamos haciendo los registros. Y tomar en cuenta las fechas, ¿verdad? Porque este, por ejemplo, son 10 días y este son 15. En este es un 5% y en este es un 3%. También aquí sí que se le solicita que haga asientos correspondientes, incluya todos los cálculos. Esos son los cálculos que normalmente hacemos acá a la derecha. Y utilizar en presentación de numeración separador de decimales y dos decimales. Esta práctica ahí tenía un error en esa parte de los dos decimales porque al final lo pedía sin decimales. Entonces cualquiera de las dos, que lo pongan con decimales o sin decimales, está bien, ¿verdad? Entonces vamos con el primer asiento, que era agosto 10, dice, vende a Metrópoli S.A. 200,000 en mercaderías grabadas a crédito. Entonces, como ya venimos haciendo, ¿verdad? Siempre vamos a poner las cuentas. Entonces, a ver si Oscar me ayuda con este. ¿Qué cuentas tenemos que poner acá? Si vamos a hacer una venta a crédito. Tendría que registrar impuestos sobre ventas. Aquí, impuestos sobre ventas. Bueno, impuesto al valor En, la agregado. par- en el segundo asiento sería. O en el haber, entonces. Ok. Impuesto al valor agregado. Eso lo sabemos, ¿verdad? Porque está diciendo que se están vendiendo mercancías grabadas. ¿Qué otra cuenta? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la que va al debe? Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, ¿verdad? Porque estamos vendiendo y de qué manera estamos vendiendo a crédito. Entonces, cuentas por cobrar. ¿Y qué estamos haciendo? Y sería ventas ahí. La venta, correcto, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos las cuentas, hacemos los cálculos. Aquí tienen que tomar en cuenta algo. Esta parte, el impuesto al valor agregado. No sé si ustedes recuerdan que cuando hacíamos antes los descuentos sobre compras o descuentos sobre ventas, el IVA ya no se tocaba, ¿verdad? El IVA ya no se tomaba en cuenta como eso, porque el IVA no puede sufrir un descuento posterior a una venta. O sea, el descuento se hace en el momento y si se hace después ya ese IVA no va a sufrir un descuento. Entonces tienen que tomar en cuenta que cuando van a hacer un registro por el método neto, el IVA va a ser igual. O sea, no se calcula sobre el monto descontado, sino sobre el monto original. Entonces, sabiendo eso, ¿por cuánto tendríamos que multiplicar el IVA acá entonces? Luis, verás que yo tengo una duda con eso. Ajá, dime. Cuando son descuentos comerciales, al monto se le aplica el descuento comercial y sobre ese monto del descuento se le aplica el IVA. Correcto. Y cuando es un descuento por pronto pago, Método neto. método neto, en este caso, se aplica el IVA antes de aplicar el descuento por pronto pago. Correcto. Eso pasa por lo que le estoy indicando. Digamos, el descuento por pronto pago no es un descuento que se da en el momento de la venta. Aquí lo estamos registrando particularmente antes porque como es método neto se asume que se va a aprovechar el descuento, ¿verdad? Entonces, como se asume que se va a aprovechar el descuento, se le hace de una vez el descuento. Pero el IVA no tiene por qué verse afectado. El IVA que se hizo en la venta es el que queda. Entonces yo no lo puedo modificar con ese descuento. O sea, yo no le puedo hacer un descuento del IVA porque el IVA no me pertenece. Recuerden que el IVA es algo que cobra el gobierno, ¿verdad? Bueno, Hacienda. Entonces yo no puedo hacer un descuento de lo que me está cobrando Hacienda, ¿verdad? Entonces yo le hago un descuento sobre lo mío. Diferente si es un descuento comercial, que ya es que influye directamente en el precio de lista, ¿verdad? Aquí entonces recordar eso, si es un descuento comercial, sí se hace de una vez al monto y después se aplica el IVA, pero si es un descuento por pronto pago, por método neto, primero saca el IVA y luego ya después hace el cálculo para que le dé cuánto le queda la venta. Estamos, ¿sí? Sí. Ok, entonces, Oscar, que me está ayudando, ¿cómo sacamos el impuesto acá entonces? Sería sobre los 200,000. Correcto, entonces 200,000 por el 13%, ¿verdad? Entonces, este monto no se va a modificar, los 26,000 no se va a modificar. Entonces, ¿qué otra cuenta podemos sacar de una vez? ¿La venta o la cuenta por cobrar? Hay una de estas que sale por diferencia. Y hay una que no.
Yo sacaría primero la cuenta por cobrar. Correcto, sería primero la cuenta por cobrar, porque la venta va a ser el resultado de la diferencia entre lo que me cobran y el IVA que me descuentan. Porque ahí es donde se va de verdad notar cuánto fue el descuento, ¿verdad? Porque como no podemos hacer el descuento en solo la venta, entonces no podemos registrarla. No puedo venir yo y hacer acá 200,000 por el 97%, ¿verdad? Que le hacen un 3%. No puedo poner 194 porque eso estaría mal. Entonces vamos a sacarlo aquí primero. Entonces, ¿qué tenemos que sumar? ¿A qué le hacemos el descuento? Yo, bueno, yo lo he hecho así, digamos, serían los 200.000 más el IVA Ajá. por los descuentos, que en este caso serían 5%, es 95 sería. No, O porque esa son es la que dos. recibe. 97 sería. Ajá. Ah, sí, sí, 97. sí, es que como estoy en el celular no leo bien. Sí, 97. 97, Entonces exacto. ahí me da el monto de la cuenta por cobrar, ¿ve? Ujú. Entonces vean el cambio. Si yo hubiese hecho acá la venta y vengo y hago 200,000 por el 97%, que es lo que solemos hacer, ¿verdad? Cuando hay un descuento, para saber cuánto es el monto sin descuento, me da 194, pero ahora vean la diferencia. Esta es la cuenta por cobrar y le resto el IVA. Ven que no es el mismo monto. Es similar, pero no es el mismo. Entonces tienen que tomar en consideración eso. Entonces recordar, no es así. Vamos a ponerlo aquí en rojo. No es así como se hace. Sino que lo más acertado en esta parte Igual, para mí es sacarlo por diferencia, ¿verdad? Sí que me va a... ok, ¿verdad que igual que si es un descuento en cadena, entonces yo pongo ejemplo por 97, por 95, por 90, de una vez? Sí, yo creo que sí, nunca me ha salido así, pero vamos a ver. Por Sí, 90. bueno, en las Vamos que hay prácticas sí eran un así. 2% después, un 98%, por ejemplo. Sí, entonces sí está bien, porque me hubiera dado, vamos a ver, esto anteriormente me dio 219,220, entonces 219,220 por 98%, que fue lo que hicimos, da 214, por ahí. Sí está bien, sí puede hacerlo así también. Ah, ok, perfecto. Entonces ahí tenemos nuestro primer asiento, ¿verdad? Entonces, recordando, ¿verdad? El IVA primero, luego la cuenta por cobrar y sacamos por diferencia la venta. Tomar en cuenta que si la persona no viene a pagar, no nos viene a pagar en los 15 días que se indica acá, hay que hacer una reversión, ¿verdad? Entonces, para que aprendan cómo es el cálculo, de una vez voy a enseñárselo, digamos, cómo devolver una cuenta a su monto original. Entonces, por ejemplo, aquí está 219,220. Vean el cálculo acá arriba. Aquí, ¿qué hicimos? Multiplicamos, ¿verdad? Entonces, tan simple como cambiar un símbolo. Si queremos devolver al monto que era anterior, en vez de ponerlo a multiplicar, lo ponemos a dividir. Entonces, agarramos el mismo monto que nos quedó, 219,220, y en vez de multiplicarlo, lo dividimos entre el 97%. Entonces, automáticamente ve que me va a dar el monto que hubiese sido si no hubiese tenido descuento. Me tira 226, que es la suma de los 200,000 más el IVA, los 26,000, ¿verdad? Entonces, para que tomen en cuenta eso, ¿verdad? Para que sepan, porque uno no siempre sabe cuánto es el monto original. A veces lo que le dan es el monto con el descuento y uno necesita saber cuánto es el monto original. Entonces, sabiendo cuánto es el porcentaje que le descontaron y teniendo el monto descontado, usted puede devolver el monto original. Y esto se puede dar hasta por la mitad. Si tal vez esa persona aprovechó el descuento sobre la mitad de estos 219, pero no lo aprovechó sobre la otra mitad. Entonces, como hubiéramos tenido que hacer los 219, 220, lo dimos entre dos. Entonces, esto es lo que quería pendiente. ¿Y cómo hacemos para devolvernos a su monto original? Igual, esto dividido entre el 97%. Nos da 113, que sería la mitad de los 226. Entonces, para que tengan eso en consideración, si quiero hacer un descuento, multiplico y si lo quiero devolver, lo divido. ¿Alguna duda hasta acá? No, de mi parte todo bien. Okay. Nicole, Oscar, Laura, ¿todo claro? Sí, todo claro. Sí, Ok. Entonces seguimos. Vamos con agosto 20. Dice, se cedieron a la financiera Pictonary. Bueno, Pictonary ya se da cuentas por cobrar. Entonces, en el momento que me dicen cedieron, ya sabemos en qué tipo de transacción estamos haciendo. Estamos en cuentas por cobrar cedidas.
para tener un préstamo de 1.300.000, disculpe. La financiera cobra una comisión del 4,5% de las cuentas por cobrarse días. Eso es importante que lean bien, ¿verdad? Porque a veces la comisión no siempre es sobre las cuentas por cobrar. A veces la comisión es sobre el préstamo, a veces es, como dicen acá, sobre las cuentas por cobrar. Eso varía, entonces hay que leer bien. El préstamo representa el 80% de las cuentas por cobrarse días. De cada pago que reciba la financiera, aplicará un 85% a la deuda y remitirá el resto a la empresa. Entonces, Oscar Mayo sería Nicole. Dime, Nicole, ¿cuáles serían las cuentas que tenemos que poner acá primero? ¿Qué es lo que estamos recibiendo? Bancos, Bancos, ok. documentos, no, Falta una cuenta. ¿Qué generamos para acá también? Donde dice el 4,5. gastos por comisión Gasto por comisión. y documento por pagar. Documento por pagar. Estamos filosos, ¿verdad? Ya sacamos las cuentas muy fácil. Entonces, aquí lo primero, ¿cuál monto ya nos están dando? 1.300.000. Que sería el documento por pagar, ¿verdad? Porque nos están diciendo, se va a obtener un préstamo por 1.300.000. Entonces, el documento por pagar se firmó por 1.300.000. Entonces, tenemos el primer monto. Ahora, ¿cómo sacamos el gasto por comisión? Multiplicando ese 1.300.000 por el 4,5. Ahí es donde estamos en el error, que es lo que acaba de decir. Dice 4,5 de las cuentas por cobrarse días. ¿Y este 1.300.000 son cuentas por cobrarse días? No. No, ¿verdad? Son documentos por pagar. Entonces dejamos un momento este asiento acá y vamos a realizar el otro asiento que pudo haberse hecho en uno solo, ¿verdad? Yo lo decía aquí hacerlo por aparte para más orden. El asiento fácil, ¿cuál sería el asiento que hacemos cuando cedemos cuentas? Cuentas por cobrarse. Cuentas por cobrarse días. Contra cuentas por cobrar, ¿verdad? Es un intercambio de activos, simplemente. Me quito una cuenta por cobrar nata y la paso a hacer una cuenta por cobrarse días. Entonces, aquí aplicando lo que les enseñé aquí arriba de cómo devolvernos, ¿cómo sabemos cuánto es la cuenta por cobrar realmente? ¿Cómo lo haríamos, Nicole? O sea, es que todavía no me ubico. Estoy ahí como... Recuerden, si queremos sacar un porcentaje de algo, lo multiplicamos, ¿verdad? Y si lo queremos devolver a lo de antes, lo dividimos. Entonces, ¿qué tenemos que dividir? ¿Y por cuánto porcentaje? ¿Puedo opinar? Sí, claro. Ok, y yo haría el 1.300.000 dividido entre el 80%. Correcto, Pero para ¿verdad? leer bien. Correcto, porque aquí Ajá, dice, sí, el 80. el préstamo representa el 80% de las cuentas por cobrar. Entonces, es como si hubiesen agarrado un monto, multiplicarlo por 80% y este fue el resultado, 1.300.000. Pero, ¿cuál fue ese monto? Entonces, lo que hacemos es dividirlo, ¿verdad? Para devolver el monto original. Eso es como cuando se hace un despeje en cálculo, ¿verdad? Usted tiene acá, tiene X, que sería el monto que no sabemos, multiplicado por 80%, y eso es igual a 1.300.000. Eso es igual a 1.300.000. Entonces, si usted tiene acá esta ecuación X por 80% igual a 1.300.000, ¿qué hace con el 80%? Si está multiplicando, pasa a dividir, ¿verdad? Entonces, divide entre el 80%. Entonces, aquí me va a quedar X. X igual. Entonces, X es igual a 1.300 entre 80%. Entonces, pues si no, digamos, si no se acuerdan aquí, pueden hacer esta pequeña ecuación, ¿verdad? No es nada del otro mundo, ¿verdad? X por 80% es igual a 1.300. ¿Qué queremos averiguar? X. El 80 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, así podemos averiguar cuánto es el monto anterior. Entonces, aquí, Dercher, que me indicó está bien, ¿verdad? Entonces, el 1.300.000 lo divido entre el 80%. Y me va a dar el monto original. Entonces, las cuentas por cobrar en su momento fueron 1.625.000. ¿Y cómo verificamos esto?
Agarramos el 1.625.000 y lo multiplicamos por el 80%, a ver si realmente era 1.300.000. Y efectivamente, ¿ve? Es 1.300.000. Entonces el monto del préstamo estaba bien. Bueno, seguimos, Nicole. Entonces, ahora que ya tenemos las cuentas por cada días, evidentemente aquí al mismo monto, ¿verdad? ¿Cómo sacamos el gasto por comisión? 1.625.000 por el 4,5%. Correcto, por el 4,5. Serían 73.125. ¿Y cómo sacamos el efectivo entonces? El 1.625.000 por el 80%. Por el 95.5%. No, el 85%. El 85%. ¿Segura? Vea, aquí nos está dando 1.454.000 y este lado es 1.300.000. Entonces no está bien ahí. Aquí es más fácil. Hay de otra Por manera de sacar. diferencia, ¿no? Por diferencia, correcto. Entonces, el préstamo era por 1.300.000. ¿Y cuánto me quitaron? 73.125. ¿Cuánto me queda? 1.226.875. ¿Por qué no lo puede multiplicar por 1.625.000? Porque 1.625.000 son las cuentas por cobrar. Y si usted hace ese porcentaje sobre las cuentas por cobrar, no está correcto. Porque este cálculo se hizo sobre las cuentas por cobrar. Pero este es sobre el documento. Entonces son dos montos distintos. Entonces no los puede mezclar en un mismo asiento. Entonces aquí lo saca uno por diferencia. Me dieron tanto, tuve que pagar tanto, me quedó esto. ¿Dudas con este asiento del agosto 20? No. Seguimos. Se me ayudó Oscar, me ayudó Nicole. Sigue Desher con agosto 25. A ver, tocó el más duro. Dice, se descuenta un documento por cobrar de 1.650.000 generado el 5 de agosto a 4 meses plazo, con intereses del 16%, con el Gran Banco una tasa de descuento del 26%, utilizando el método sobre el valor del vencimiento. Recordemos que hay dos métodos, ¿verdad? Hay método sobre el valor del vencimiento y método sobre el valor nominal. Por lo general, y en esto siempre sale el valor del vencimiento, entonces es el más común, ¿verdad? Que más se utiliza. Entonces aquí tenemos la tabla, ¿verdad? Este cuadro es importante que ustedes se lo hagan. Es importante que ustedes se lo hagan para el examen. Nosotros lo hacíamos en papel, ustedes lo pueden hacer ahora en el Excel, que utilizan el Excel, ¿verdad? Aquí yo les puse en negrita las cuentas, digamos, los montos que le van a dar acá son las cuentas que usted tiene que colocar en el asiento. Digamos, las que están en blanco, bueno, en la letra que no es negrita, no se utilizan. En este caso no se utilizan, solo son parte del cálculo, pero no se utilizan. El valor nominal me va a representar el documento. La entrada de efectivo, evidentemente, me representa el efectivo. El interés ganado va a ser el interés que haya ganado hasta la fecha y la pérdida. Y aquí dice utilidad, porque puede existir, se dan uno de cada 99 casos que haya una utilidad en un descuento, ¿verdad? Pero son casos muy excepcionales cuando, por ejemplo, se hace un descuento como recién emitido el documento o algo así, pero siempre da pérdida, por lo general siempre va a dar pérdida. Entonces, sabiendo este cuadrito, es simple sacarlo, ¿verdad? Si ustedes saben este cuadrito y saben qué hace cada cosa, no tienen por qué tener problema con el registro. Se hace complicado a veces, pero si se aprende el cuadro, no. Entonces, primero, evidentemente, tenemos que hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque ¿qué es descontar un documento? Como les dije ahora, yo tengo un documento por cobrar que me genera un interés, o sea, ya sea un pagaré, por ejemplo, que me genera un interés a mí, ya sea de forma mensual, anual, o como sea, ¿verdad? Trimestral, cuatrimestral. Y yo lo voy a llevar a un lugar para que me lo descuenten. Descontar significa que ellos me den efectivo a cambio de un porcentaje de eso, ¿verdad? Entonces ellos evidentemente van a descontar sobre una tasa más alta que la tasa que genera, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a tener como una pérdida, pero esto es necesario para las empresas para poder generar liquidez. Entonces, Yeshir, ¿qué diríamos acá en valor nominal? ¿Cuál sería el primero? El valor por el que se firmó el documento. Ok, 1.650.000, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer una breve pausa acá y vamos a ir acá. Días en posesión del documento. Días total del documento y días descontados. Los días en posesión del documento son los días que me van a generar un interés ganado, porque son los días en que yo tuve ese documento. Los días total del documento van a ser los días que tiene hasta que se venza.
Esto aquí lo puse en días porque el cálculo es en días, ¿verdad? Pero puede ser en meses también. Y los días descontados son los días que falta desde el momento que estoy haciendo la fecha a que llegue la fecha del vencimiento. Entonces, ¿cuántos días tuvo en posesión el documento? Pues ya te digo, desde el 5 al 20 días. Correcto, del 5 al 25. Entonces lo tuve por 20 días. Dice que son 4 meses plazo. Entonces, eso en días, ¿cuánto representa en total el documento? 120. 120, ¿verdad? Ojo, esto se puede modificar si aquí en la política no nos hubieran dicho que utilizara mes comercial, ¿verdad? Si utilizara mes ordinario, año normal, entonces tendría que haber contado cuántos días hay exactamente, ¿verdad? Pero por lo general siempre es comercial, 120. Entonces aquí es simple, ¿verdad? Lo tuve 20 y eran 120. ¿Cuántos días me van a descontar entonces? 100. 100, ¿verdad? Entonces así, para no hacerse tanta bolas, como dicen popularmente con las fechas, con esto está súper fácil. Lo tuve tantos días, ¿cuánto dura? Esto me queda. Igual si fuesen meses, si tengo un mes y eran 4, ¿cuántos meses me descuentan? 3. Entonces así de simple, ¿verdad? Vamos a seleccionar las tasas. ¿Cuál sería la tasa de interés que genera el documento? 16. 16. ¿Y la tasa de descuento? 26. 26, correcto. 26. Es que no se me escucha. Sí, ¿Me se escucho bien? escucha. Sí, se escucha. Ok, entonces tenemos el valor nominal, 1.650.000. Tenemos que sacar el interés al vencimiento. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? Vamos a agarrar el valor nominal, lo vamos a multiplicar por la tasa que genera ese documento, que en este caso es 16%, lo vamos a multiplicar por los días que va a estar totalmente el documento y lo dimos evidentemente entre 360, ¿verdad? Entonces eso me va a dar el monto de los intereses al vencimiento. Entonces eso quiere decir que este documento al final, cuando se vaya a cobrar, va a generar los 1.650.000 que tenían que pagarme más 88.000 de intereses. Entonces, ¿cuánto va a ser su valor al vencimiento? Es la suma de estos dos, 1.738.000. Entonces, como aquí están utilizando el método sobre el valor al vencimiento, o sea, sobre este monto es que vamos a calcular los intereses que me van a descontar, o sea, vamos a calcular la tasa de descuento. Entonces tenemos que agarrar el valor del vencimiento, lo multiplicamos por ¿cuál tasa? Por el 26. Ajá, ¿qué seguiría? Por los días sería ¿Cuál? por 100. Por Correcto, 100. entonces me lo van a descontar 100 días y lo Ujú. dimos entre 360, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso me va a dar el monto del descuento. Entonces, ellos me van a descontar de este 1.738.000, 125.000. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Lo que ellos me van a pagar. Va a ser la entrada de efectivo. Entonces, ya tengo los dos montos importantes, ¿verdad? Para el asiento. Entonces, seguimos. El interés ganado. Hay que calcular cuántos intereses se ha ganado. Entonces, ese agarramos el valor nominal y lo multiplicamos por ¿cuál tasa? Por 16. 16. Y lo multiplicamos por los días Por en los que 20. estuvo, ¿verdad? Los que estuvo en nuestro poder. Pedimos entre 360 y eso nos va a generar el interés. Este fue el interés que ha generado esos 20 días, 14.666. ¿Y cómo sacamos el valor en libros? ¿Yechen? Uy, sorry, yo no estaba escuchando el internet. En este caso, para sacar el valor en libros, dice, creo que hay que usar el valor al vencimiento, ¿verdad? ¿Qué es el valor en libros? No, el nominal. El nominal. Menos. Ajá, sí. Sí, entonces el valor nominal es más los intereses.
los intereses ganados, ¿verdad? El valor nominal es el monto, más los intereses. correcto, es el monto en el cual están actualizados mis cuentas, por decirlo así. En este caso, en este documento, el valor nominal es el valor que tiene hasta esa fecha. ¿Hasta qué fecha lo estamos haciendo? Como aquí dice, 25 de agosto. Entonces el valor nominal va a ser la suma, el valor en libro, disculpe, va a ser la suma del valor nominal más los intereses ganados. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Dice que mi valor en libros es 1.664.000. Entonces, si yo estoy vendiendo, estoy descontando, entonces esto es lo que me deberían de pagar a mí para yo no tener una pérdida. Si me pagan más de eso, tengo una ganancia. Si me pagan menos de eso, tengo una pérdida. ¿Y cuánto me están pagando? 1.612.000. Entonces, evidentemente, tengo una pérdida. Ahora que la pérdida sería, siempre se saca así. No hagan así menos este. Porque si no les va a dar positivo, sino que es la entrada del efectivo menos el valor en libros. Entonces me quedaron menos 52.188. Entonces eso quiere decir que en el descuento de este documento tuve una pérdida de 52.000. Porque me dieron 1.612.000 y me debieron de haber dado 1.664.000. Entonces ahora sí, ¿qué cuenta sería? Ajá, sí. Bancos. Yo le digo pérdida, la pérdida en descuento. Bueno, luego los otros que van al haber, ingresos por intereses y documentos por cobrar descontados. Entonces una vez tenía anotadas las cuentas, no hay que hacer ningún cálculo ya, ¿verdad? Simplemente ya tenemos en negrita los valores que van a ir en cada uno. Solo es saber de cuál le pertenece cada uno, ¿verdad? ¿Y bancos cuál sería? Entrada efectiva. 1.612.477.78. La pérdida, bueno, ya ahí dice pérdida en descuento, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánto sería el ingreso por interés? En 14.000. caso, ajá. Ve que aquí dice interés ganado, recuerden, solo está en negrita. Para que ustedes lo anoten ahí en su cuaderno. Solo los que están en negrita son los que vamos a utilizar. 14.666.67. Y evidentemente el documento por cobrar descontado es el valor nominal, ¿verdad? Porque es lo que yo estoy descontando. A ver, ¿quién me dice por qué utilizamos documento por cobrar descontado y no le damos de baja de una vez al documento por cobrar? Puede responder cualquiera. Sí, así como tal vez algo tonto, es porque tal vez ese documento después nos lo van a pagar. O sea, vamos a recuperar eso, ¿no? Uh-huh. Y exactamente, ¿y qué registro haríamos nosotros? En el momento que la persona ya se acerque a pagar, volvemos a registrar efectivo. No, sino igual documentos por cobrar descontado, disminuyendo los documentos por cobrar. Correcto, entonces documentos por cobrar descontados contra documentos por cobrar. Entonces esta cuenta tiene el efecto que en el momento que ya se cobren esos documentos yo le pueda dar de baja, ¿verdad? A la cuenta. Evidentemente esta va a quedar al debe y normalmente como cuando cobramos un documento va a quedar al haber. También esto no funciona evidentemente por cuando sucede que no pagan también. Cuando no pagan hay que reversar el asiento para así crear un documento por cobrar más bien vencido, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Recordar que esta cuenta, documento por cobrar descontado, se ubica en el estado de situación financiera y es una contracuenta de los documentos por cobrar. Entonces van restando, ¿verdad? No suman, sino que más bien van restando. Porque evidentemente así yo voy sabiendo cuánto es el documento por cobrar neto que me queda a mí, porque ya esto ya yo lo cambié, por decirlo así, ya yo lo cobré adelatadamente, pero ya lo cobré. Entonces eso va a restar a los documentos por cobrar en el estado de situación financiera. Va a depender si van activos corrientes o no corrientes, dependiendo del tiempo, ¿verdad? En este caso son a 4 meses plazo, entonces ¿en dónde iría? ¿Puedes repetir, por favor? Que no Ajá, escuché bien. digamos, los documentos por cobrar descontados
Es una contracuenta del documento por cobrar. Se va a restar. Y va en situación financiera. Puede ir en activos corrientes o en activos no corrientes. Como este es a 4 meses plazo, ¿en dónde colocaríamos este documento por cobrar descontado? Corrientes. En los activos corrientes, ¿verdad? Si aquí hubiese sido a 15 meses, entonces ahora sí podemos poner este documento por cobrar descontado en los no corrientes. Entonces eso va a depender mucho del tiempo, ¿verdad? Porque por lo general a veces uno ponía los documentos por cobrar en los no corrientes, ¿verdad? Que es lo más común, porque casi siempre son a largo plazo. Entonces aquí hay que ponerle atención al tiempo. Entonces sí que, Laura, agosto 30. Dice, por recomendación, gracias, Richard. Por recomendación del abogado, una cuenta por cobrar por 60,000 se registra como incobrable, A esta fecha, la estimación por incobrable tenía un saldo acreedor de 105,000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá, Laura? Sacar una cuenta por estimación por incobrables. Correcto, ¿verdad? Porque estamos declarando, por recomendación del abogado, estamos declarando que una cuenta por cobrar ya no se va a cobrar. Y para eso las empresas tienen las estimaciones, ¿verdad? Entonces sería estimación por incobrables. ¿Contra qué cuenta sería? Contra cuentas por cobrar. Contra cuentas por cobrar, ¿verdad? Este no es tan complicado, ¿verdad? Cuentas por cobrar. Y evidentemente por el monto de los 60,000, ¿verdad? Los 105,000 que nos dicen ahí, ¿por qué no los dicen? ¿Por qué nos dicen ese? Tenía un saldo acreedor de 105,000. Era el registro anterior, ¿no? De estimación por incobrables, ¿no? Podemos, tal vez no el registro, sino lo que me había quedado la T. Va a haber una T, estimación por incobrables, ¿verdad? Entonces, si dice saldo acreedor, acreedor, ¿qué quiere decir? Que suma, ¿verdad? Si es deudor, es que resta. Acreedor. Y la cuenta por cobrar, la estimación por incobrables es una cuenta que suma en donde, en el debe o en el haber. En el debe. No, en el haber. Porque es una estimación por incobrables. Va al haber, ¿por qué? Porque tiene el efecto de restarle a las cuentas por cobrar. Entonces, esta normalmente suma en el haber, no en el debe. Entonces, los 105,000, esto es lo que está acá. Por eso es lo que nos quieren decir, que hay un saldo acreedor de 105,000. Esto es para que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque ahorita, ¿cuánto estamos rebajando? 60,000. 60,000. Entonces, 60,000 van a ir acá. Ve, aquí podemos ver el efecto. ¿Ves? ¿Por qué la estamos poniendo acá, al debe? Porque se está restando. Entonces, cuando suma va al haber. Entonces, aquí 60,000. Entonces, aquí me tira el saldo. Entonces, me quedan 45,000 de estimación. Por cualquier momento, si hay una cuenta que se declara incobrable, ese es el saldo que yo tengo para cubrirla. Gracias, Laura. ¿Dudas hasta acá? No sé si tienen algunas dudas con el del documento, con la estimación. Luis, y el de descuento, ¿cómo es que se saca? El anterior. Este descuento. Sí, es que le iba a preguntar, pero se me olvidó. Ok, este descuento de eso va a depender del método que se esté utilizando. En este caso se está utilizando el método sobre el valor al vencimiento. Entonces el valor al vencimiento es este, ¿verdad? A veces se utiliza el método al valor nominal, entonces se utilizaría este monto. Como estamos utilizando el valor al vencimiento, utilizamos este. El descuento son los días que me van a descontar a mí, o sea, los días en el que está ocurriendo la fecha, en el que está ocurriendo el descuento, que sería agosto 25, ¿verdad? Hasta el momento en el que se vence. O sea, ¿cuántos días de ese tracto me los están descontando? ¿Cuántos días? Descontar es como adelantar, digamos, como que yo le adelanto el dinero a usted, pero usted me cobra algo a mí a cambio, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos días usted me está descontando? Eran 100, ¿verdad? ¿Por qué 100? Porque fue el 5 de agosto y es el 25. Entonces, ¿cuántos días lo tuve yo? 20. Y eran 4 meses. 4 meses en días son 120. Si lo tuve 20 y son 120 en total, ¿cuántos días me están descontando? 100. Entonces, el descuento es tan simple como agarrar el valor al vencimiento. Vamos a volverlo a sacar acá. Es agarrar el valor al vencimiento, multiplicarlo por la tasa de descuento, porque es el descuento, por el 26%, multiplicarlo por los días que me lo están descontando y dividirlo entre 360. Entonces, eso me va a dar el monto del descuento. Evidentemente, ese sería el valor al vencimiento menos el descuento. Eso me va a dar la entrada de efectivo.
Ahora sí, Laura. Ok, gracias. Sí, segura. Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más con preguntas? Yo la duda que tendría sería en ese ciento que sigue, porque creo que en los ejercicios que nos habían dejado y en la práctica tipo quiz salieron y la verdad es que yo no entendía bien cómo. Este, septiembre 10. Sí, Bueno, más bien sigue usted, Oscar. Entonces le toca ayudarme. Usted dice, septiembre 10, la financiera Pictonary S.A. cobró las facturas cedidas y aplicó el préstamo 135,000 y remitió a la empresa el resto, tal y como se había establecido en el contrato de cesión. Entonces, vamos a volvernos un poco aquí a la fecha. ¿Cuándo se cedieron las cuentas, verdad? Cuando habíamos cedido las cuentas, el acuerdo había sido que de cada pago que recibiera la financiera se aplicara un 85% a la deuda y se remitiera el resto a la empresa. Entonces, ¿qué me quiere decir ahí? Que cada vez que se cobre algo, el 85% va a ser ¿para qué? Para cubrir el documento por pagar, hasta que se pague, ¿verdad? Siempre que se vaya cobrando algo de esas cuentas por cobrar, el 85% va a ser para cubrir el documento por pagar. Y el 15% restante, evidentemente, me lo van a volver a mí, ¿verdad? Las cuentas por cobrar ese día significa que yo las tengo, digamos, yo tengo que cobrarle a Nicole, entonces yo le digo, Oscar, entonces, deme algo usted por esas cuentas y usted se encarga de cobrarle a Nicole y usted me va devolviendo ahí el porcentaje que usted considere que habíamos llegado a acordar. En este caso se había acordado un 85%, ¿verdad? Entonces, Oscar cada vez que vaya a cobrar, digamos que eran 100,000 colones. Entonces, cuando Oscar cobra los 100,000 colones de Nicole, ¿usted cuánto se va a bajar? 85,000. ¿Cuánto me va a volver a mí? 15,000. Entonces, eso es lo que está sucediendo acá. La empresa esta, la Pictonary, que fue la financiera que nos cedió, digamos, que nos hizo el cobro, nos cedió las cuentas, ella es la que se encarga de cobrarlos, ¿verdad? Entonces, ella nos va a devolver la plata que haya cobrado restante, ¿verdad? Que sería un 15%. Entonces, si nos dicen que se aplicó al préstamo, o sea, esto puede variar también, puede decir que se cobró, que se aplicó al préstamo o nada más simplemente le están dando el porcentaje de lo que se le está devolviendo. En este caso, como dice, se aplicó al préstamo 135,000, se aplicó, entonces, ¿cuál? ese sería el 80%, ¿verdad? El 85%, porque dice, aplicará un 85%. El 80% que hablamos fue el préstamo. Son dos montos diferentes, son dos porcentajes diferentes. Uno es el porcentaje que me dio y otro es el porcentaje que él cobra. Entonces aquí hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Entonces el 85% es lo que él se va a dejar para ir cobrándose el préstamo, ¿verdad? Entonces vamos a definir las cuentas primero, que es lo que siempre hacemos. ¿Qué cuentas irían? ¿Qué vamos a recibir, Oscar? Ahí sería bancos. Bancos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él nos va a devolver un 15%, ¿verdad? ¿Qué otra cuenta? ¿Qué estamos dándole de baja? Creo que sería cuentas por cobrar. Aquí al debe. Vamos a evaluarnos un momento acá. Tenemos este asiento. El que está cobrando. El que se está cobrando, la financiera. El documento por pagar, ¿verdad? Significa que yo estoy pagándoselo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va al Sí, debe? entonces sería el 85% representa el documento por pagar. Correcto, el documento. Los 15% restante a bancos y el último asiento de no sé, sabría decirle qué va, pero creo que es documentos por pagar cedidos. No sería Por documento. cobrar cedidos. No Cobrar sería, cedidos. sería cuentas. Sí, cuentas. Recordemos, teníamos unas cuentas por cobrar y las intercambiamos por cuentas por cobrarse días. Entonces, a medida que se van cobrando, aquí tengo que irles dando de baja. No deja de ser un activo. Ahora, la cuenta por cobrarse días no deja de ser un activo. Entonces, yo le tengo que dar de baja al haber, ¿verdad? Entonces, aquí va a ir cuentas por cobrar cedidas. Ok, ¿cuál monto tenemos ya ahí, Oscar? Documento por pagar, que sería 135,000. Correcto, ¿verdad? Porque ya nos dijeron
aplicó al préstamo. O sea, ya él se rebajó de una vez 135,000 el préstamo y remitió a la empresa el resto. Pero ¿cuánto es el resto? ¿Cómo sacamos el resto? ¿Qué podemos sacar primero acá? ¿Bancos o cuentas por cobrarse días? Sería bancos y creo que sería 135,000 dividido entre el 15%. Así, 900,000. No, entre 85%. 158,000. Sí, ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que es que no, 135,000? yo veo que es un monto muy alto, Ah, entonces correcto, algo ¿verdad? está mal. Entonces, aquí está equivocándose. El cálculo está bien, pero no es el cálculo de bancos, sino es el cálculo de qué. De las cuentas por cobrarse días. Correcto, ¿verdad? Porque entonces aplica lo mismo que con lo que les enseñé ahora. Si queremos devolver un monto a su anterior, lo dividimos, ¿verdad? Estos 135,000 representan el 85% de qué? De las cuentas por cobrarse días, ¿verdad? Sí, Entonces, si yo quiero saber cuánto era el monto de la cuenta por cobrarse día, hago ese cálculo que usted hizo. Agarro los 135,000 y lo divido entre el 85%. Entonces, eso me va a decir cuánto fue que esa persona cobró. Entonces, esa persona, mira, hijo, cobró 158,823. Entonces, esa persona, bueno, voy a cobrarme el 85% que habíamos acordado. Entonces, vino 158,823.53. Yo me dejo el 85%, que son 135,000, y el resto se lo devuelvo. Ve, eso fue lo que esa persona, la financiera en este caso, hizo, ¿verdad? Ella nada más se encarga de mandar, dice, bueno, ya me cobré tanto, entonces usted tiene que hacer los demás cálculos. ¿Y cómo sacaríamos bancos? por diferencia sería. Por diferencia, ¿verdad? Entonces, cobró tanto, se aplicó tanto a la deuda y me quedaron 23,000. Ve que no es tan complicado, ¿verdad? Tal vez es el truquillo ahí de la división. Sí, no, es que ¿sabe qué es? Vea, puede subir a cuando se dio la cuenta, Luis, para explicarle por qué era que yo me enredaba. Ajá, aquí estamos. Cuando yo leía ese de cada pago que reciba la financiera, aplicará un 85% de la deuda y recibirá el resto de la empresa. Esa parte, ese enunciado se me hacía un colocho a mí, entonces no lo había logrado entender y en realidad era simple, nada más era de como devolver hacer una contracuenta, como se le dice, Sí, correcto. para restar. Y vea, esto aquí puede cambiar. No siempre nos van a decir se aplicó el préstamo 135,000. A veces nos pueden decir se le devolvió el 15%. Nos pudieron haber dicho, en vez de que se aplicó el préstamo, vamos a cambiarlo acá. Dice, la financiera petronal cobró las facturas cedidas y remitió el monto acordado por 23,823.53. Como se estableció en el contrato de cesión. Vamos de cero. Si nos hubieran dicho eso, ¿cómo hubiéramos sacado entonces? Si más bien nos están diciendo qué fue lo que nos devolvieron, ¿cuál sería el monto que nos están dando? Nos están dando el monto de facturas cedidas. Dice, la financiera Pictoraria cobró facturas cedidas y remitió el monto acordado. O sea, ya me devolvió serviría a bancos, ¿verdad? Devolvió mi parte. 23,823.53. ¿Y a cuánto equivale esos 23,000? ¿A qué porcentaje? Al 15%. Entonces, si queremos sacar las cuentas por cobrarse días, ahora en vez del 85 agarramos el porcentaje que nos dio y lo dividimos entre el 15%. Ve que vuelve al mismo monto. Y evidentemente el documento por pagar sería la diferencia. 135. Entonces nos los pueden dar de muchas maneras. Vamos con otra manera en la que nos los pudieron haber dado. Nos pudieron haber dado así. La financiera cobró facturas cedidas por 158,823.53. Así nos lo pudieron haber dado. Esta es la más fácil, ¿verdad? Entonces, si nos lo hubieran dado así,
¿en dónde van esos 158? En las cuentas por cobrar, ¿verdad? Porque ya nos están diciendo, las cobró. Cobró 158,000. 158,823.53. Y documento por pagar ya sería lo más fácil, ¿verdad? Ya no habría que hacer tanto cálculo. Aquí no hay que devolverse. Aquí no hay que dividir. Aquí más bien hay que multiplicar porque nos están dando el monto final. No nos están dando los montitos pequeños, sino nos están dando el monto final. Aquí sería por el 85%. Y aquí sería por el 15%. Ven, entonces de una u otra manera la pueden cambiar, pero siempre el resultado va a ser el mismo. Nos pueden dar de distinta manera, nos pueden dar las cuentas por cobrar que se cedieron, nos pueden dar cuánto se aplicó al préstamo, nos pueden dar cuánto nos devolvieron. Indiferentemente el monto que nos den, con cualquiera de los tres que nos den, ya yo puedo sacar los otros dos. ¿Alguna duda? ¿Todo claro con esto? De mi parte todo claro, más bien que aprendimos nuevos métodos. Métodos no, sino que de acuerdo al enunciado que Correcto. Nicole, Richard, Laura, ¿todo claro con esto de la sesión? De los Sí. cuentos. Bien. Todo claro. Ok. Entonces, me llevó Oscar, sigue Nicole de nuevo. Septiembre 18. Dice, Monopoly S.A. le paga lo adeudado por la compra que se realizó el 10 de agosto. Paga con tarjeta de crédito Visa, que cobra una comisión del 5%. Ese mismo día Visa deposita el dinero a la cuenta de CIA, Rubivic S.A., que es el nombre de la empresa, ¿verdad? Rubivic S.A. Entonces, lo primero que hacemos, que es poner las cuentas, ¿verdad? Entonces, ¿qué cuentas tenemos que poner acá? Estamos Bancos. bancos, ¿verdad? Porque estamos cobrando, ¿verdad? Dice Monopoly S.A. le paga lo de Gasto por gasto por gasto por comisión. ajá. Comisión. Ahí sería descuento no aprovechado. Sí, descuento no aprovechado en ¿Por qué ventas. descuento no aprovechado? Era exactamente igual a la que era la casa de Ruth. Bueno, la que es la casa de Ruth. No, el Bichara, no. ¿Cuál ejercicio es? El 29, ¿verdad? Ajá. No, pero dígame usted sin fijarse, ¿por qué descuento no aprovechado? Porque están pagando fuera de los días en que se aplicó el descuento. Correcto, ¿verdad? Entonces aquí estábamos. Dice que la condición eran 15 días, ¿verdad? ¿Y cuántos días han pasado? De 18 solo aquí, imagínense, si fue del 10 de agosto, tenía hasta el 25 de agosto para venir a pagar y no vino a pagar, entonces no aprovechó el descuento. Entonces sería descuento no aprovechado. ¿Y descuento no aprovechado sobre qué? En ventas. Sobre ventas. ¿Y qué le damos debajo? Cuenta por cobrar. A la cuenta por cobrar. Entonces vamos a ir llenando datos. ¿Cuál es el dato que ya tenemos? El de la cuenta por cobrar. Correcto, ¿verdad? Este dato no se va a modificar porque ya una vez que ya yo lo registré así, me haya aprovechado o no me haya aprovechado el descuento, ese monto no se va a modificar, ¿verdad? Entonces ya tenemos la cuenta por cobrar, que son 219,220. nada más una consulta, no sé si ya se notó, por ejemplo decía que era 45 días de las condiciones, bueno sí, la Ajá. fecha del préstamo era diferente, sí. Bueno, aquí es N45, N significa que nada, ¿verdad? Y 45 es el plazo que tiene para cancelar. Entonces digamos, esta persona lo adquirió el 10, han pasado 20 días hasta el 30 de agosto y 18 días. 20 más 18, 38. Entonces está pagando a tiempo, ¿verdad? Ya cuando la persona paga después de los 45 días, más bien ahí se le puede cobrar una penalización o algo así por no pagar en el tiempo que se le había indicado. Nosotros veríamos ejercicios, digamos, por así, Luis, que si se pasaron los días en que tenía que pagar, si se le tiene que hacer un cobro o eso se ve más adelante. Bueno, en este tipo de ejercicios no, así como en ventas no. Aquí lo que se da en este tema de que se pasan los días es con los documentos. Con las cuentas no. Digamos, si un documento por cobrar usted lo descontó con una financiera
y la financiera no pudo cobrarlo porque la persona que tenía que pagar pues no pagó, entonces se lo devuelven a usted como empresa y usted tiene que pagarlo y tras de eso tiene que pagar una penalización por los días que tenga de atraso. Pero en este caso, en estas no, en estas condiciones no. En estas todavía no lo ven. Bueno, seguimos. Nicole, ¿qué otro monto podemos sacar ahora? El descuento. ¿Cómo sacamos el descuento? La otra casa cuadrada, ¿verdad? El baño, mira usted. La cuenta por cobrar Ajá. por el 2%. Todo es puro porcelana. Esto por el... ¿Por cuánto? Por el... Tenía un 3% de descuento. Sí, por el 3%. Ok, así. Y lindísimo. Un día mañana Sí, ese sería el descuento no aprovechado. Sí. ¿Segura? Sí. Ok, vamos a verificar. Si suma las dos, ¿cuánto da? 225, 796. Ese es el monto original de esa cuenta. No. No, ¿verdad? O sería el monto original, ¿cuánto sería? Los 226, ¿verdad? Que eran los 200 iniciales más los 26 del impuesto, ¿verdad? Entonces, ahí no está bien. Ahí le falta un cálculo. Devolvemos. Aquí el cálculo sería. Entonces, la cuenta por cobrar, 219. Eso está bien. ¿Qué tenemos que hacer primero antes de sacar el 3%? Devolverla, ¿verdad? Devolverla a su monto original para así poder sacar el 3%. ¿Y cómo la devolveríamos a su monto original? Si quería dejarle esa puerta, entonces eliminarle el 97%. Correcto, ¿verdad? Entonces le dividimos entre el 97%. Para verificar, todavía no es el monto, 226, ¿verdad? Entonces ahí la devolvimos al monto original. Volvemos a la fórmula. Entonces a esos 226, ahora sí podemos sacarle el descuento que no se aprovechó, que sería un 3%. Entonces le faltó dividir primero el monto por el 97% para luego sí multiplicarlo por el 3%. Y ahí sí está bien, ¿verdad? Entonces ahora si sumamos los dos, ve que suma 226. Entonces ya por esa parte, ahora sí está correcto en ese caso. ¿Estamos bien ahí? Recuerden primero devolver el monto original y luego multiplicarlo por el porcentaje de descuento. Entonces ahora sí, ¿cómo sacamos bancos y gastos por comisión? ¿Cuál sacamos primero? Creo que bancos, que la suma de la suma de las cuentas por cobrar y los cuentos no aprovechados. Ajá. Porque esta casa es donde por el 95%. Correcto, ¿verdad? Y el gasto por comisión es lo mismo, ¿verdad? Pero no lo multiplica por el 95, sino por el 5%. Por el 5%. Verificamos que los dos sumen 226. Correcto, 226. ¿Estamos claros con este asiento? Sí. De mi parte sí. Sí. Entonces sigue Decher, ¿cómo se pronuncia su nombre? Hercher. Hercher es. Con 2 R. Hercher. Hercher, sí. Ok, aquí yo le digo mal. Hercher, entonces, ahora sí, vamos con el asiento del septiembre 30. Dice, se efectuó un análisis de antigüedad de saldo de las cuentas por cobrar con el siguiente resultado. Dice que al día hay 800,000, 0% incobrables. De 1 a 30 días hay 450, 2% incobrables. De 30 a 90 hay 150,000 con 7% de porcentaje de incobrabilidad. De 90 a 120 días de vencimiento hay 60,000, que se estima que un 18% no se va a cobrar. Y de 120 días, de más de 120 días, hay 98,500, que se estima que el 25% no se va a cobrar. Entonces dice, considera los movimientos que tuvo la cuenta de estimación para incobrables durante el periodo. Entonces era lo que veníamos haciendo ahora, ¿verdad? El incobrable tenía un saldo, nos lo habían dicho acá. Tienen que tener mucho cuidado con la palabra, ¿verdad? Puede ser acreedor o puede ser deudor.
tenía un saldo acreedor de 105,000. Hicimos una estimación de 60,000, hay que rebajar los 60,000. Entonces nos queda un saldo de 45,000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá con esto? Primero, Sacar los montos multiplicando los montos por el porcentaje. ok, entonces primero los montos, ¿verdad? Y lo multiplicamos por los porcentajes. Entonces, este por un 0%. Este por un 2%. Este por el 7%. Este por un 18%. Y el último por un 25%. Entonces, eso nos va a decir el monto de la estimación. Quiero que aprendan bien esto, ¿verdad? El monto de la estimación es un monto que no necesariamente es el ajuste. No es necesariamente estos 54,000 son el ajuste, no es el registro. La estimación, valga la redundancia, es una estimación. Se estima que en total van a quedar 54,925. Entonces yo tengo que considerar los saldos que tiene esa cuenta, porque yo lo que necesito como empresa es que mi saldo quede en 54,925, porque es lo que estimo yo que lo que estimo que no voy a cobrar. Entonces, recordar que este monto que da acá, hay muchos métodos, ¿verdad? Para sacar la estimación. Lo hay sobre cuentas por cobrar, lo hay sobre ventas, lo hay sobre ventas netas, entonces varía, ¿verdad? En este caso es por antigüedad de saldos, pero indiferentemente el método, ese monto que me da a mí es el monto en el cual me debe quedar la estimación, no necesariamente es el monto del ajuste. La única manera de que ese sea el monto del ajuste es que la cuenta de estimación por cobrables esté en cero. Si está en cero, evidentemente necesito esa cantidad de ajuste para llegar al monto que me está pidiendo la estimación. Entonces, sabiendo eso, aquí dice que son 54,925 en lo que debe quedar la estimación. Entonces, muy fácil, yo nada más pongo aquí la estimación en cuánto me debe quedar, 54,925. Y tengo un saldo de 45,000. Entonces, ¿qué hacemos? Acá. ¿Quién me ayuda? Herschel. Ya, la estimación sería lo que falta para llegar a 54,000. Yo le restaría los 54,000, los 45,000. Correcto, No sé si ¿verdad? la manera correcta, pero así lo digo yo. No, sí, correcto, digamos, yo tengo que mayorizar. Lo primero es mayorizar, ¿verdad? Ya tengo el saldo, que son 45,000. Y me está diciendo a mí que son 54,000. ¿Está correcto el saldo? No. Entonces yo necesito ajustarlo por un monto para llegar al saldo que me está diciendo que debe estar. Este es el saldo en el que debe quedar la estimación. Entonces, simplemente hago esto. Menos lo que tengo. Eso me va a dar el monto del ajuste. Utilicen esa fórmula siempre, la estimación menos el saldo. Porque eso le va a decir a usted si tiene que hacer el ajuste progresivo o regresivo. Progresivo es que tenga que sumarle más a la estimación y regresivo es que más bien tenga que reversar el asiento. El asiento de reversar una estimación es estimación por incobrables contra recuperación por estimación. Entonces, para que tengan en cuenta, ¿eh? Porque también uno cuando registra una estimación es gasto contra estimación. Entonces, si hay que reversarlo, es estimación contra recuperación de estimación por incobrables. Entonces, si ustedes utilizan esto que está poniendo acá, esta fórmula de siempre tener la estimación menos el saldo, siempre le va a decir cómo lo tiene que hacer. Por ejemplo, si no se hubieran hecho los 60,000 en el transcurso de esta operación, ¿hubiese tenido que hacer ajuste? Sí, pero me está dando negativo. Eso quiere decir que mi saldo es mayor al que me dice la estimación. Entonces yo más bien hubiera tenido que hacer un asiento al revés para disminuir el saldo de la estimación porque está sobreestimado. Igual puede suceder que más bien hubiese venido con saldo negativo. Si no hubiese habido esos 105,000 y yo gasté 60,000 ya, más bien tengo que hacer más estimación porque le debo 60,000 más lo que me están pidiendo. Entonces, tomar en cuenta eso, ¿verdad? Recordar, este no es el monto por el cual deben hacer el ajuste, siempre verificar la T. Entonces, aquí el asiento sería por los 9,925, ¿verdad? Que es lo que yo necesito para llegar al monto de la estimación. Entonces, aquí es fácil. ¿Cuál sería el asiento, Herche? Gasto por incobrable,
y estimación por incobrables. Por los 9.925, ¿no? Exacto. Y listo, ¿verdad? No hay nada más que hacer por acá. Aquí el tema es la T. La T le va a decir la respuesta. ¿Alguna duda con lo de la estimación? Que por lo general siempre hay dudas con esto. ¿O todos claros? Yo solo tengo una De duda. mi parte, sí. ¿Quién tiene Yo una tengo duda? una duda. Yo, Hercher. Es Ujú. que a veces he visto, digamos, que dice, digamos, las cuentas por cobrar son de tanto. Y también trae el cuadrito ese para hacerlo por antigüedad. Normalmente, entonces, esos montos van a ser igual al monto de cuentas por cobrar que nos dan. Estos montos. No, los que están en el cuadrito, los que están al día, vencimiento de Sí, estos 1.31. montos son estos montos. Ajá. Ah, Estos sí, montos, sí. estos montos Sí, dice no. usted que si esos son la suma de las cuentas por cobrar. Ajá. No, no Sí. necesariamente. Ok, entonces si a mí sí, porque es que en unos yo vi que sí era lo mismo y en otros no. Entonces, digamos, si a mí me dan el cuadrito y a mí me dice haga la estimación, yo tengo que hacerla, digamos, y si no me da porcentaje, solamente lo hago por la antigüedad. Digamos, aquí solo por la antigüedad. Solo se lo están pidiendo. Creo que hubo una práctica en la que venían 3 métodos, ¿no es cierto? Ajá, sí, Que por venía eso yo uno le por... pregunté a usted. Ajá, entonces eso es individual, digamos. No le van a poner los 2 métodos. La empresa tiene que utilizar uno. Ah, ok, ok. Ok, entonces, Sí, digamos, si le dicen porcentaje de cuentas por cobrar, va a ser cuentas por cobrar. Listo, nada más. Si hay 500.000 de cuentas por cobrar y se estima que el 2% no se va a cobrar, 500 por 2% y listo. ok, ok. ¿Qué les recomiendo con eso? A veces dice cuentas por cobrar. Bueno, las cuentas por cobrar siempre son las cuentas por cobrar. Y cosas cuando es con las ventas. A veces les dicen sobre ventas brutas o sobre ventas netas. Entonces tienen que tomar en cuenta eso, ¿verdad? No se vayan porque siempre les van a poner. Las ventas fueron por 600.000. Hubieron descuentos sobre las ventas de 25.000 y devoluciones sobre las ventas de 50.000. Y muchas veces uno va a llegar a los 500.000 por, digamos que era un 3%. 500 por 3%. Y van, ahí está malo. ¿Por qué? Porque le están diciendo sobre las ventas netas. ¿Y las ventas netas cómo se sacan? Las ventas brutas menos los descuentos y menos las devoluciones. No se considera el flete sobre ventas, bueno, que es más conocido como gasto de flete sobre venta, ¿verdad? Ese no se toma en cuenta para sacar las ventas netas, ¿verdad? Para sacar ventas netas solo se resta el descuento y las devoluciones. Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque también a veces los ponen a sacar estimación de incobrables con base a las ventas. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Laura, ¿tiene dudas de acá? No, Luis, gracias. Ok. Bueno, falta usted, Laura, que sería el último asiento. Diciembre 20 dice, el gran banco indica a la empresa que el documento no ha sido cubierto, por lo que cobra adicionalmente intereses del 25% por los 15 días sobre el valor al vencimiento y gastos administrativos por 15.000. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá, Laura? Bueno, creo que un cliente no pagó un documento, ¿es? Correcto, y ese documento que hayamos hecho nosotros con ese documento. Se lo había dado al banco para que se hiciera cargo, ¿no? Correcto, lo habíamos dado al banco, se lo habíamos descontado, porque nosotros ocupábamos el efectivo, ¿verdad? En ese momento. Y el banco, que era el encargado de cobrarlo, no lo pudo cobrar porque la persona que nos debía a nosotros no le pagó, ¿verdad? Entonces Sí. ahora, como no se lo pagó, tenemos que hacer un asiento. Entonces, ¿qué cuentas lleva? Que no sé si es estimación por incobrables o documento, como le toca a la empresa pagarlo, documento por pagar. Digamos, aquí no hay estimación, las estimaciones son para las cuentas por cobrar nada más. Esto es un documento. Entonces, aquí lo primero que se va a generar es un documento por cobrar, pero ahora, ¿cómo se va a llamar? Vencido. ¿Por qué vencido? Porque vea la fecha. Dice que es diciembre 20. Y resulta que este documento
que yo tenía que cobrar fue generado el 5 de agosto a 4 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que vencía de agosto a septiembre, de septiembre a octubre, de octubre a noviembre y de noviembre a diciembre. O sea, el 5 de diciembre ese documento venció. Entonces, como no lo pagó, se me crea un documento por cobrar vencido. ¿Qué otro documento por cobrar se me crea? Bueno, no se me crea, sino que tengo que reversar. Si alguien sabe, le puede ayudar a Laura. El descontado. El descontado, ¿verdad? ¿Por qué el descontado? Porque cuando nosotros descontamos el documento, ¿dónde lo pusimos? Al haber. ¿Y se pudo descontar ese documento? No, ¿verdad? No se pudo cobrar, entonces esto no sucedió. No pude poner el documento por cobrar descontado contra el documento por cobrar para darle de baja, sino que le tengo que dar de bajo por culpa de que no se cobró. También se hace ese asiento si se hubiese cobrado, ¿verdad? Entonces hay que dejarlo claro ahí. También se hubiera hecho ese asiento si se hubiera cobrado. Evidentemente no se hace el de vencido porque no se hubiera vencido. Entonces, documentos por cobrar descontado. ¿A qué le doy de baja? ¿A cuál documento? Por cobrar. Al documento por cobrar, ¿verdad? Al original. Y evidentemente, ¿qué tengo que hacer yo? Y darle baja el efectivo también. Ajá, porque yo voy a pagar, ¿verdad? Bancos. Entonces, veamos, hay muchos documentos por cobrar aquí que uno se puede confundir. Entonces, vamos a verlo así. Este se cerró con este y se creó este. Listo, se acabó la explicación. Yo qué fácil, porque estaba aquí abierto este documento por cobrar. Entonces necesitaba cerrarlo acá porque ya no existe ese documento. El documento por cobrar en algún momento, esos 1.650.000 se registró a dónde? Al debe. Entonces lo pongo al haber para cerrarlo. ¿Y qué se me crea? Solo me va a quedar uno abierto, el documento por cobrar vencido. Así de simple. Hay muchos documentos por cobrar, pero solo me queda uno. Lo otro es simplemente cerrarlo. Entonces vamos a sacar los montos. ¿Cuál ya tenemos ahí, Laura? ¿Cuál de estos cuatro tenemos? Vencido. No, el vencido no, todavía no sabemos cuánto es el vencido. Descontado. El descontado, ¿verdad? Porque lo tenemos acá, ¿verdad? Sí. 1.650.000. ¿Y cuál otro tenemos? Que va por ese mismo monto, entonces. Documento por cobrar. El documento por cobrar, ¿verdad? Porque esto es un cierre de documentos. Simplemente estoy dándole baja al documento por cobrar y al documento por cobrar descontado. Entonces, ya ahí le doy de baja, por decirlo así. Ya ahí yo cerré. Esa cuenta ya no existe. Este es el asiento que yo tuve que haber hecho solo esto si no se hubiese vencido. Si ya el banco me dice, bueno, ya cobré el documento. Entonces yo en mis registros hago este asiento nada más. Pero como no se cobró, nos toca hacer un poquito más. Entonces, ahora sí. ¿Cómo sacamos el documento por cobrar vencido? Entonces, vea lo que dice acá. El gran banco indica que la empresa, que el documento no ha sido cubierto, por lo que cobra adicionalmente intereses del 25% por los 15 días sobre el valor al vencimiento. Entonces, aquí nos toca devolvernos a la tabla y ver cuánto fue el valor al vencimiento. Dice que era 1.738.000. Entonces, es 1.738.000 lo que me va a cobrar el valor del vencimiento. Y dice, y gastos administrativos por 15.000. Entonces, me va a cobrar el valor del vencimiento más 15.000 más los intereses que me generó del valor al vencimiento. Entonces, vuelvo a tocar el valor al vencimiento y ahora saco los intereses. ¿Cuánto es la tasa? 25%, porque dice adicionalmente nos cobran 25%. ¿Por cuántos días? Por 15, que fue lo que se pasó. Del 5 de diciembre al 20 de diciembre hay 15 días. Entonces por 15 dividido entre 360. Y listo. Y ese me va a dar el monto del documento por cobrar vencido. Repasamos, ¿verdad? Se suma el documento por cobrar vencido más los 15.000 de gastos administrativos y sobre el documento por cobrar vencido me están cobrando un interés. Entonces es la suma. Esto es la suma del doc al vencimiento más el gasto administrativo
más el interés sobre el valor al vencimiento. Entonces, eso es la suma de todo eso. El documento al vencimiento más el gasto administrativo más el interés sobre el valor al vencimiento. Y evidentemente, ¿cuánto vamos a pagar? El 1.771. Correcto. Esto es lo que nosotros vamos a pagar. Entonces, ¿qué cuenta queda abierta aquí? La documento por cobrar vencido. Entonces, si en algún momento esa persona viene a pagar, entonces eso es lo que se le tiene que cobrar. Ya no son 1.650.000, sino que yo le voy a cobrar todo lo que pasó, de aparte de vencerse, el gasto administrativo que me cobraron a mí, los intereses que tiene el vencimiento, y cuidado, no le cobran más por los días que duren en venir a pagar. Y si eso sucediera, el asiento sería al revés. Bancos contra documentos por cobrar. Documentos por cobrar vencidos. Ajá, sí, sí. Sí, digamos, Correcto. para recuperar el dinero. Ah, ok. Uh-huh. Sí, puede venir, digamos, qué sé yo, el 30 de diciembre. La persona que debía el documento del día 5 de agosto se aproxima a pagar. Por lo tanto, se le cobra el documento por cobrar vencido más un 15% de intereses sobre los días que han transcurrido. Entonces, te va a tener que cobrar esto más el interés que ya transcurrió, que serían 10 días, ¿verdad? Entonces, 10 días por el 15%. Eso es lo que tendría que sacar ahí. Y todo eso se sumaría, ¿verdad? Al efectivo. Luis, una pregunta. ¿Sí? Cuando digamos que ahí 15 días después el que debía el documento lo llegue a cancelar Mm. y se le cobra interés moratorio del 15%, pero no dice si sobre el valor nominal o sobre el valor al vencimiento. Entonces, ¿cuál de los dos se tomaría ahí? ¿O siempre lo dice? No, tiene que decírselo. Ok, Pero gracias. si no se lo dice, es sobre el valor del vencimiento. Porque es el monto por el cual es lo que él me está debiendo. Entonces yo le voy a cobrar los días que se ha pasado desde que yo tuve que pagar esto. ¿Qué fue lo último que yo tuve que pagar? El documento por cobrar vencido, ¿verdad? Que fue el último desembolso de banco, ¿verdad? Entonces yo le voy a cobrar intereses sobre este monto. Aquí el que las tiene de perder es el cliente, en este caso, ¿verdad? Por atrasarse. Como cuando uno se atrasa en algún pago. Los intereses suben y suben, ¿verdad? No hay consideración. Entonces sería por el documento por cobrar vencido, los Ajá, intereses, si no lo correcto. dijera. Si no lo dijera, pero siempre se lo tiene que decir. Y si no se lo dice, si puede preguntar a la profesora, mejor pregúntele Gracias. para anotarlo ahí. Y si no la profesora en ese momento no le responde y no se lo dice, haga la anotación. Se asume que el interés se cobra sobre el documento por cobrar vencido. Listo. Y ustedes también tienen que aprender que ustedes tienen criterio, ¿verdad? Entonces ustedes pueden poner su criterio de lo que ustedes utilizaron, siempre y cuando lo anoten, ¿verdad? Porque uno tampoco es adivino para saber qué fue lo que utilizaron, ¿verdad? Entonces anoten todo lo que puedan. Si no se los dicen, aclárenlo ustedes mismos. Gracias. Ok. Entonces con esto estaría la práctica 29. No sé si tienen alguna duda. De mi parte no. Sí, yo igual, sin dudas. Yo tampoco, muy claro todo. Bueno, Sí, ¿verdad? Eso. tampoco. Así quiero verlos en las prácticas, ¿verdad? Los 4. Los Sí, sí, cuatro ya no los hay que fallos en las faltaron. prácticas, ya no pueden haber fallos. Bueno, bueno. O sea, digamos, vamos a ver algo aquí. Modificaciones que pueden suceder. Esto sea muy similar. Lo único que pueden cambiar son las tasas, los montos. Con lo de la sesión también. Lo único que le pueden cambiar es el porcentaje que le aplican, el porcentaje del préstamo. Aquí sí puede cambiar el método, ¿verdad? Si fuese el método al valor nominal, lo único que cambia es que el descuento no se calcula sobre este monto, sino sobre este monto. En la estimación es un asiento muy simple. Esto depende del asiento de arriba. La modificación que puede hacer es que no tenga el gasto por comisión, no siempre se paga con tarjeta.
Eso simplemente es omitir el gasto por comisión y todo sería parte de bancos. Esto, bueno, ya les dije bastante, ¿verdad? Lo que tienen que tomar en cuenta. Y aquí, leer bien, dice que son 15 días sobre el valor del vencimiento, entonces es el monto, como les puse acá, el documento del vencimiento, más el gasto administrativo, más los intereses sobre el valor del vencimiento. No sufre tantas modificaciones esto. Evidentemente le van cambiando las tasas, las fechas y todo eso, pero esas son cosas que son de poner atención, ya no son de forma, sino de solo poner atención a lo que le están diciendo. Entonces nos vemos el próximo viernes con otra práctica. ¿Les parece? Sí. ¿Cuándo Sí, tienen el sería un examen? éxito. ¿Qué le iba a decir? Algo así como, ¿cuándo tenemos examen? Digo, Ujú, el 29 de 29. mañana en 8, ¿no? Mira, sí, El domingo. entonces el próximo viernes es la última práctica. Ok. Entonces el próximo viernes vamos a hacer un poco los dos, ¿verdad? ¿Qué le iba a preguntar Vamos yo a hacer una algo? mezcla. Dime, Hercher. ¿Me escucho? Era sobre, es que me acuerdo de lo del factor, lo de esas cuentas factor, pero que no encuentro, estoy buscando en el libro y no lo encuentro.